Muy buenos días. Muchas gracias al Instituto Colombiano por su invitación y a Legis, por supuesto, que siempre nos ha acompañado en nuestros esfuerzos académicos e investigativos. El tema que nos convoca es el de la seguridad jurídica en la actividad de la construcción versus acciones constitucionales. Lo que ya plantea para el que les habla, pues un dilema muy grande, porque es un tema intelectualmente amplio, cuya síntesis, sin duda alguna, plantea dificultades. De tal manera que voy a tratar de hacer una presentación sintética de aquellos aspectos que estimé eran los más relevantes. Pero a pesar de que tengo gratitud por la invitación, también tengo una honda preocupación, porque al afrontarlo me di cuenta de que, no sé, y seguramente esto va a generar pánico, es el propósito en últimas de esta conferencia, de que estamos en el peor momento de la seguridad jurídica en la historia del derecho colombiano. Y no solo frente a la actividad de la construcción, que es una de las más importantes de la economía, sin lugar a dudas, sino de toda actividad económica privada. Espero que, además de generar esa preocupación, pues en últimas, porque veo abogados y veo también ingenieros y arquitectos, de manera conjunta logremos motivar aquellas modificaciones del orden normativo y probablemente conductual necesarias para reducir ese nivel de inseguridad tan problemático. Afirmar que la seguridad jurídica es uno de los valores trascendentales en una sociedad que pretenda llamarse moderna resulta una obviedad. Fracasan aquellos estados que no pueden garantizar unas reglas de juego que tengan un cierto grado de estabilidad, porque si la norma jurídica o su interpretación están sometidas a una permanente y súbita transformación, se degradan no solo en su eficacia normativa, sino en su obligatoriedad. Ya no se sabrá qué está permitido, ni qué prohibido, ni tampoco a qué se está obligado. En pocas palabras, la regla jurídica más pronto que tarde dejará de ser el faro del direccionamiento conductual del individuo, llevándose consigo la aspiración de cualquier Estado social de derecho. Conmueve la situación de una sociedad que debe soportar los cambios normativos cual si fueran alteraciones del clima. Lluvia o sol, nada brindará sosiego a un pueblo ansioso de una tranquila primavera, porque antes que cualquier cosa, la seguridad jurídica es una necesidad humana vital. Permítanme por unos segundos hacer una reflexión simplista desde el ámbito naturalístico sobre la seguridad. Muchas de las acciones humanas individuales tienden a generar en quien las ejecuta la sensación de que su comportamiento apareja fatalmente una determinada consecuencia. Así, si decido bañarme con agua, entiendo que irremediablemente me mojaré. A partir de mi conocimiento sobre este acto y su correlativo efecto, se desprende una posibilidad de acción humana adicional casi única en el reino animal: la previsión. Podré prever que una vez bañado tendré que secarme con algo, lo que llevará a que determine mi conducta con una segunda acción desencadenada por una valoración previa sobre el futuro: identificar un objeto que sirva o cumpla la función de secado. Esa seguridad de cómo ocurren ciertas cosas en la naturaleza, entonces, habla de mi dimensión humana. La seguridad, junto con la previsión, avala el desarrollo de patrones de conducta, muchas veces hábitos, que me permiten superar la esclavitud de la más pura y animal necesidad física. Pensemos por un momento que en mi memoria no pudiera recordar esos eventos, o lo que es lo mismo, no pudiera confiar que estas acciones humanas básicas generan cierto tipo de efecto y que por ello no pudiera prever con cierto grado de certeza el efecto de lo que acarrean. Estaré reducido a la condición de esclavo del diario vivir. Pocas acciones humanas individuales están revestidas de seguridad.
La misma naturaleza, a pesar del gran avance científico de nuestra época, está llena de un sinnúmero de eventos inciertos o desconocidos. Esta misma situación acaece con las acciones humanas heterónomas o colectivas. Aquello que no depende de mi voluntad o de mi capacidad de representar lo que ocurrirá en el futuro, hace que tenga un muy estrecho margen, no solo de seguridad, sino también de previsión. Para efectos de esta ponencia, denominaría este fenómeno como incertidumbre social, que trasladado al mundo del derecho se le denomina regularmente como inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica podría definirse entonces como la imposibilidad que tiene un sujeto de derecho de representarse o advertir de manera previa los efectos jurídicos que para él conlleva una determinada acción o omisión. De forma concreta, esa inseguridad jurídica puede manifestarse de 1000 maneras. Yo simplemente me referiré a algunas, las que consideré dramáticas. Incluso ya denunciadas en la ponencia del doctor Rojas. Una primera, imposibilidad de establecer si una norma es aplicable a un caso o si existe una norma aplicable al caso. A esta inseguridad la llamaremos inseguridad jurídica absoluta. Ejemplo de esta situación puede ser la de las normas ininteligibles o que no pueden ser entendidas por un ser humano racional. En segundo lugar, la imposibilidad de determinar que una norma, aceptada como aplicable a su caso, seguirá siendo aplicable una vez desarrolle su acción. A esta inseguridad la denominaremos inseguridad relativa o riesgo de modificación normativa. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el Estado establece un esquema de incentivos a la construcción de largo plazo para desmontarlos a los 2 años de implementado. Imposibilidad de asegurar que aquella norma aplicable a su caso y aceptada como aplicable a su caso seguirá siendo interpretada de la misma manera como venía siendo interpretada antes de la ejecución de su acción. A esta inseguridad la denominaremos inseguridad consecuencial o hermenéutica. Un evento que puede describir esta situación se presenta cuando un juez afirma que una actividad constructiva en su órbita contractual se rige por las reglas del Código Civil en los mandatos referidos al contrato para la confección de una obra material, para en decisión posterior sobre un mismo supuesto de derecho sostener que ese mismo contrato es verdaderamente mercantil y atípico. En cuarto lugar, tal vez la más dolorosa para los que litigamos y seguramente para los funcionarios judiciales, imposibilidad de establecer cuál es el procedimiento o las reglas aplicables necesarias para reclamar un derecho. A esta inseguridad la llamaremos inseguridad instrumental. Sucede cuando la víctima de un daño no sabe qué estatuto procesal es aplicable a su reclamación. Basta revisar estos eventos o prototipos de inseguridad para entender que la inseguridad jurídica, primero, es una constante en el universo del derecho patrio y por ende de nuestro entorno social. Y segundo, el origen de la inseguridad proviene no solo de quien detenta el poder normativo, llámese Congreso, Gobierno, Alcaldía, como emisores o exterminadores, perdónenme el término, de normas, sino también de aquellos llamados a aplicarla en concreto. Jueces, curadores, incluso los propios abogados cuando tienen que recomendarle a su cliente qué debe o no incluir en un contrato de obra. Lo cierto es que la seguridad jurídica como concepto absoluto es desafortunadamente un imposible y probablemente una situación incompatible con el derecho mismo. Eso es así porque una de las dimensiones propias del entramado normativo es la necesidad de su adaptación a las nuevas realidades sociales. Y esa adaptación, que suele ser deficiente, requiere forzosamente o un cambio normativo o una reinterpretación de la norma existente. Todos sabemos que escribir las normas en mármol ha hecho caer imperios.
De acuerdo con esto, podríamos decir que la aspiración del derecho ha de ser la reducción de la inseguridad jurídica a sus márgenes tolerables. La fijación de esos márgenes de tolerabilidad, sugieren algunos, está asociada a dos indicadores adicionales. Las sociedades estables políticamente que gozan de una tranquilidad social normalmente controlan sus márgenes de inseguridad exitosamente. Y en segundo lugar, el desarrollo económico. A mayor desarrollo, mayor seguridad. Así, las sociedades con estabilidad política, tranquilidad social y alto desarrollo económico tienden a ser más seguras jurídicamente. Es decir, le permiten al sujeto de derecho tener mayor certeza sobre los efectos y consecuencias jurídicas de su conducta. Hago ya la advertencia, seguramente muchos ya la dimensionan, que la seguridad jurídica no necesariamente representa un estado ideal de la justicia. Pueden existir sociedades con normas pétreas que reflejan un estado de cosas injusto y que mantienen su tranquilidad sobre la base de la fuerza o del engaño. ¿Cuál es entonces el justo equilibrio entre la fuerza dinámica del derecho y la necesidad humana de rechazar la inseguridad jurídica? El objeto de esta intervención es precisamente señalar si es posible cuál es el margen de inseguridad tolerable respecto de las acciones constitucionales frente a la actividad de la construcción y cuáles los posibles remedios en aquellas hipótesis de riesgo alto de inseguridad. Me pareció que para trasladar toda esta reflexión teórica se hacía justo con el auditorio integrado no solo por abogados, llevarla a un escenario práctico, real, y real en el escenario judicial. De tal manera que vamos a hacer una valoración casuística de un reciente y sonado caso, el de la construcción del proyecto Serranía de los Nogales. Y voy a empezar denunciando, como lo ha hecho el gremio, este drama. En un comunicado de marzo 11 de 2014, Camacol, voy a leerlo porque en su parte relevante nos va a decir mucho de cuál es la sensación que tienen los constructores frente a estos problemas. La Cámara Colombiana de la Construcción hace un llamado a las autoridades para que en el ejercicio de sus funciones garanticen el principio universal de seguridad jurídica consagrado en la Constitución Política de Colombia para el desarrollo de la actividad productiva. Sandra Forero Ramírez, presidente del gremio del sector, manifiesta su preocupación por los pronunciamientos que se han generado en los últimos días, que golpean y desdibujan por completo el tan anhelado principio de seguridad jurídica. Tal es el caso de la sentencia T-537 del 15 de agosto de 2013, de lectura obligatoria para quien esté hoy involucrado en la actividad constructiva, por medio del cual la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional suspendió la licencia y obras del proyecto Serranía de los Nogales en Bogotá, que de conformidad con las leyes surtió los trámites y obtuvo los permisos requeridos para poder adelantarse, incluso resolviendo los recursos que otorga la ley para la participación de vecinos y terceros. Para Camacol, aquí lo relevante, esta sentencia constituye un gravísimo antecedente porque, primero, desconoce los precedentes jurisprudenciales de la misma Corte Constitucional en lo que se refiere a la procedencia de la tutela contra decisiones administrativas, como lo es una licencia urbanística. En segundo lugar, sugiere que un curador puede desconocer las normas urbanísticas si, en su criterio subjetivo, el proyecto puesto a su consideración desconoce la ley o la Constitución. En pocas palabras, le da al curador el carácter de juez. Y finalmente, dice Camacol, no son palabras mías, desconoce el objeto de la tutela como mecanismo para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En este caso, no es posible evidenciar cuál es el derecho fundamental protegido, pues el proceso se inicia por unos vecinos que rechazan el proyecto porque éste les obstaculiza su vista sobre la ciudad. Si uno
liga la reflexión anterior de inseguridad jurídica con la valoración hecha de Camacol sobre esta sentencia, encontraría que en su opinión realmente nos enfrentamos a escenarios serios o graves de inseguridad. El desconocimiento de precedentes jurisprudenciales en última se refiere a ese vicio o problema de inseguridad hermenéutica. Los funcionarios abocados a tratar 5.000 casos pueden tener en efecto circunstancias en donde cambian súbitamente la forma como interpretan una misma norma respecto de hechos similares. Dice Camacol que el curador se convirtió en un juez a partir de esa decisión. Eso comporta un problema muy grave, porque es sugerir que la Corte Constitucional le ha otorgado funciones jurisdiccionales al curador, cosa que evidentemente no ocurre con la decisión, basta leer. Es una exageración, sin lugar a dudas, frente al comportamiento o conducta que debe tener un curador al momento de valorar si concede o no una licencia. Y por último, dice que no se sabe qué derecho fundamental se protegió en aquella oportunidad. Y para que entendamos el contexto de ese debate tan interesante de la sentencia, no vi alternativa distinta que referirme rápidamente a los hechos de la misma y que compartamos a partir de los que allí se enuncian si esas afirmaciones de Camacol corresponden o no a la realidad. ¿Cuáles son los hechos relevantes? Rápidamente. El Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Bogotá contempló por muchos años al bien inmueble identificado en la calle 79, número 426, como un bien con destinación dotacional. Adicionalmente, por la naturaleza histórica de este predio, fue clasificado en el inventario de bienes culturales del distrito. El 28 de diciembre de 2007, la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá modificó las disposiciones urbanísticas locales existentes y resolvió, mediante resolución, mutar el uso del suelo del predio mencionado, cambiándolo de dotacional a residencial. En vista de esa modificación, el propietario, por supuesto, formula ante las autoridades propuesta de intervención del inmueble de la referencia consistente en adecuación funcional, modificación y ampliación para el uso de vivienda. Esta solicitud se hace ante la entidad competente, Dirección General del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, quien mediante resolución accede a lo pedido, previo concepto favorable del Comité Técnico Asesor de Patrimonio sobre los planos de la obra. El 14 de julio de 2010, el propietario solicita licencia de construcción y las modalidades de ampliación, adecuación, modificación, etcétera, etcétera, ante la Curaduría Urbana número 4 del Distrito de Bogotá. El 9 de febrero, la Curaduría profiere acto administrativo que otorgó la licencia de construcción, autorizando la construcción de 3 torres de 8 pisos de apartamentos, terrazas y 5 sótanos. Los vecinos del predio, una vez otorgada la licencia, interponen los recursos que establece la ley, reposición, apelación. Fueron resueltas negativamente por las autoridades competentes en ambas instancias, dejando por tanto en firme la licencia. Otros vecinos posteriormente deciden solicitar la revocatoria directa contra los conceptos del Comité Técnico Asesor y de las resoluciones que aprobaron la intervención. El Instituto de Mención resolvió, en este caso se presentó frente al Comité Técnico Asesor y la Dirección General del Instituto Distrital, negando la revocatoria directa. Finalmente, uno de los vecinos interpone el 2 de febrero de 2012 acción de tutela, solicitando la siguiente declaración: que los accionados violaron el derecho fundamental al debido proceso administrativo por no haber aplicado las normas urbanísticas vigentes al otorgar y avalar la legalidad de la licencia de construcción. Por ende, solicitó que se deje sin efecto tal acto y la resolución confirmatoria expedida por la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital. No me voy a referir a lo que ocurrió en la primera y en la segunda instancia de la acción, sino en el momento en que llega a la Corte Constitucional,
con una decisión previa de suspensión de la obra. Así la recibe, ese es el expediente que recibe la Corte Constitucional. Y entonces en su decisión la Corte acoge la petición de fondo de la tutela y por tanto protege el llamado derecho fundamental al debido proceso administrativo. Y brevemente, la motivación, la razón que soporta la decisión judicial, que para nosotros es en este momento la más importante de analizar. Dice la Corte, el inmueble estaba afectado por una declaratoria como bien de interés cultural. Por el otro, los instrumentos de planeación del sector señalaban al lugar como un lote de destinación dotacional para la educación y para algunos otros servicios. Los terrenos así clasificados, de acuerdo con el artículo 344 del Decreto Distrital 190 de 2004, así como los de escala metropolitana y urbana, deben mantener el uso dotacional, es decir, de acuerdo con la UPZ del sector. Solamente podían desarrollarse instalaciones educativas, culturales, de salud, de bienestar social o de culto. Y esta frase completamente innecesaria, con todo respeto, por supuesto. Una mala fortuna si se es el dueño de un predio tan amplio con muchas áreas verdes por construir y en un barrio residencial donde el precio por metro cuadrado no puede sino ser atractivo para cualquier urbanizador. Completamente innecesario. En otra de las motivaciones de esa providencia que creo vale la pena destacar, dijo la Corte: el 27 de octubre, esto es 8 meses y 13 días después de que se adoptara el decreto 075 de 2007, la Dirección de Planes Maestros y Complementación concertó que se podía complementar la ficha reglamentaria del sector normativo número 4, subsector de uso 1, de la UPZ número 9788, Chicago, Lago El Refugio, en el sentido de incorporar las disposiciones normativas y los criterios de definición de las escalas urbanísticas contenidas en el Plan Maestro de Equipamientos Educativos. Dicho de manera sencilla, por unos cálculos hechos con arreglo al parágrafo del artículo 34 del decreto 449 de 2006, en alguna oficina de la calle 30 con carrera 25, sede de planeación distrital, la destinación dotacional ya no era zonal, sino meramente vecinal, por lo que ahora sí podían construirse 3 torres con gimnasio, cancha de tenis y piscina en el lote en cuestión. Todo teniendo en cuenta que las resoluciones del 28 de diciembre, en plena temporada navideña de 2007, en menos de 11 meses, desde el momento en el que se aprobó, con participación de los vecinos, el decreto 059. En síntesis, hay una aprobación del decreto con participación ciudadana, como lo exige la ley 388, y por una disposición de un decreto distrital, ahorita lo vamos a ver, se hace una excepción a lo decidido en ese decreto original 11 meses después. Y lo que era dotacional se convierte, particularmente para ese inmueble, en posibilidad de convertirse en residencial. Adicionalmente, dice la Corte Constitucional lo siguiente, un poco respondiendo, si se quiere, la objeción hecha por Camacol. La acción de tutela sí es un mecanismo idóneo para suspender actos administrativos particulares, no en cualquier circunstancia, solo cuando estemos en presencia de un perjuicio irremediable. Y esa no es una novedad, como lo veremos, de este caso. Ya la Corte Constitucional en eventos pasados lo había afirmado. Se puede o no estar de acuerdo, en particular esa forma de aproximarse al control de legalidad de los actos administrativos me parece problemática, pero es una realidad de nuestro derecho. Las licencias se pueden suspender a partir de acciones de tutela cuando el actor demuestre que se está en presencia de un perjuicio irremediable. ¿Y aquí por qué se consideró que había ese perjuicio irremediable? Porque si estamos ante un bien de interés cultural, ya sea nacional o distrital, que puede ser intervenido en la forma como estaba previsto, pues comprometía la existencia del bien mismo y por tanto nada servía que en sede de jurisdicción contencioso administrativa, por lo menos es lo que dice la Corte hoy en día, en una decisión que se toma su tiempo,
se suspenda una licencia cuya ejecución ya puede haber desencadenado la extinción o desaparición de ese bien de interés cultural. Entonces, sí, la tutela es un medio idóneo para suspender ese tipo de licencias. No en cualquier caso. Ahora bien, cuando se va a la motivación de la Corte, yo simplemente me referí a algunas de sus apartes, es un típico control de legalidad más allá de una defensa de un derecho fundamental, que en últimas pondrá en calzas prietas al juez contencioso administrativo cuando, siendo el competente para hacer el examen de legalidad de fondo, le toque decidir si hubo o no una inconstitucionalidad o ilegalidad en dicho acto. Porque ya con esa motivación tan profunda sobre valoraciones de legalidad, pues el margen de discrecionalidad, si se quiere, del juez contencioso, a pesar de que es autónomo respecto del juez constitucional, se reduce y sustancialmente. Pero miren cómo el debate es muy doloroso y denota a las claras la inseguridad. Este es el soporte normativo por el cual el curador, en últimas, concede la licencia. Hay muchas motivaciones normativas de distinto orden. Yo simplemente me voy a referir a esta, que me parece indicativa de una inseguridad normativa. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital podrá complementar las fichas normativas mediante acto administrativo de carácter general, en el cual fijará las condiciones que deben cumplir quienes requieran la expedición de la norma específica. Perfecto. Y aquí el problema, lo dice la norma. En estos actos se podrán hacer excepciones al régimen general contemplado en las fichas normativas cuando las características del sector así lo ameriten, lo cual deberá sustentarse en tales actos. ¿Cuál es el problema? Esta excepción no dice nada si para concederla, otorgarla o de alguna manera reflejarla en un acto administrativo debe estar precedida también de una consulta, como lo hace la norma general. Parecería por su redacción que no lo es. Se le dio una competencia a una entidad para que decida, dependiendo de las particularidades y con una motivación, cuál es ese régimen excepcional al antes aceptado. No queda duda entonces que esa licencia sustentada en este acto era prima facie legal. Cosa distinta es que el funcionario judicial rechace la norma, le parezca que puede ser contraria a algún principio constitucional y que, empoderado en últimas, porque la Constitución es norma de normas, pues decida aplicar la excepción de inconstitucionalidad o de alguna manera buscar un vehículo para tratar de restar la eficacia a una norma que era muy clara. ¿Qué dirá un inversionista? Yo me pongo, y aclaro que no tengo absolutamente ninguna vinculación profesional con este caso, me pongo a pensar en el abogado que en su momento hizo la valoración tanto para la constructora como para los inversionistas de si podían acometer el proyecto. En su momento hizo una valoración perfecta, seguramente fue así, para verse súbitamente sorprendido años después, y a pesar de que ya había vencido el plazo para ejercer la acción de nulidad de restablecimiento del derecho contra la licencia, en una situación de reconocer que su diligencia profesional probablemente no fue la suficiente, debió prever que esto era posible, debió recomendar el no inicio del proyecto hasta que no se consultare esa excepción a los vecinos. No puedo limitar la ponencia al análisis de un caso, evidentemente sería excesivo.
pero me sirve para plantear unas reflexiones trascendentales del derecho urbanístico hoy en día, una modalidad, si se quiere, una especialidad del derecho harto compleja que involucra no solo régimen de derecho público, sino también de derecho privado. Y por tanto quiero empezar con una de sus definiciones axiales, la de la licencia. Dice el artículo 99 de la Ley 388, en su parte relevante: la licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, etcétera, etcétera. Y aquí unas notas muy particulares, no comunes ni frecuentes en el legislador cuando califica un determinado acto como administrativo, pero que denotan, si se quiere, la necesidad de seguridad en el ámbito de la construcción. El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta. Una certificación. Me están hablando que el legislador dice que al otorgar la licencia se certifica el cumplimiento de normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta. Eso es inusual. Y conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto esté vigente o cuando se haya cumplido con todas las obligaciones establecidas en la misma. Las modificaciones de licencia vigentes se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieran de base para su expedición. Si un abogado foráneo revisa cuando quiera cometer un proyecto de construcción esta definición, al día siguiente dice se invierte en Colombia, porque realmente allí está reflejado una garantía de inversión muy importante. Pero como las definiciones no son suficientes por sí mismas para llegar a una conclusión de inversión, toda vez que hay que integrarlas con el resto del entramado normativo, esta definición, que parece muy sólida y, por cierto, reciente, con ocasión de la reforma de la Ley 388, esa definición parece diluirse con la integración del resto del entramado normativo. En el derecho administrativo contemporáneo ha surgido, y ya con algunos años de consolidación en el derecho europeo en ciertos escenarios, la noción de acto administrativo precario. Ese acto administrativo precario, esto es manifestación unilateral de la voluntad del Estado que crea, modifica o extingue una situación jurídica particular y concreta, hablando de los actos administrativos particulares, era en el derecho clásico administrativo pues un ámbito, representaba un ámbito de protección para su titular. Si hay el reconocimiento de una situación, por ejemplo, no podía despojarse del mismo sin su consentimiento. Y entonces todos conocemos cuáles son las reglas de revocatoria de un acto administrativo particular, salvo algunas excepciones. Pero se ha dado cuenta el derecho administrativo que en muchas hipótesis esa garantía tan fuerte no es posible. Y pongo un ejemplo. En el ámbito farmacéutico, para yo comercializar un medicamento, tengo que adelantar un determinado procedimiento administrativo en donde se me autorizará, si cumplo los requisitos, la comercialización de ese medicamento. Y ese acto administrativo se llama registro sanitario. Y el registro sanitario me avala para que yo venda al mercado mi producto. Y entonces seguramente cuando lo tenga, invertiré importantes esfuerzos y también recursos económicos en la fábrica, en la comercialización, etcétera, etcétera. Pero resulta que el mismo ordenamiento acepta que puede ser revocado en cualquier momento, por una potísima razón,
¿qué pasa si se advierte en algún momento de la comercialización que ese producto puede representar un mayor perjuicio a la salud que el beneficio que ofrece? Pues automáticamente habrá que retirarlo del mercado, automáticamente, no habrá que esperar a que se inicie la acción de nulidad, es imposible, sería ajeno a los intereses sociales. Mi pregunta para ustedes es, ¿será que la licencia urbanística es también un acto administrativo precario que puede ser revocado en cualquier tiempo? Aparentemente con esa definición y con la reglamentación de la ley 388, la respuesta es negativa, porque incluso cuando se refiere a la revocatoria de la licencia, remite a las reglas generales del Código de Procedimiento Administrativo. Pero, si bien esa es la descripción de nuestra ley y por tanto podríamos decir aparentemente que la licencia urbanística no es un acto administrativo precario, cuando interactúa con derechos fundamentales y cuando interactúa con derechos colectivos, como lo vamos a ver, parecería que deja de tener esa seguridad prometida por nuestro legislador. Y eso me lleva entonces a que nos refiramos rápidamente a las vicisitudes de la licencia, por supuesto, en el espectro de las acciones constitucionales, que es el que me compete. Sí, la licencia puede ser suspendida en sede de acción de tutela. Ya lo vimos. No era una novedad del proyecto de Serranía de los Nogales cuando ocurrió. Allí están referidas varias sentencias de la Corte, claro, no específicamente sobre licencias, sino la posibilidad o competencia que tiene el juez constitucional de, en sede de acción de tutela, suspender un acto administrativo particular. No es tampoco una línea jurisprudencial pacífica, estoy de acuerdo con eso, pero podría afirmarse que en tanto y en cuanto estemos en presencia de un perjuicio irremediable y que haya una situación de indefensión del particular que clama protección, muy seguramente el juez constitucional accederá a la protección. Lo complejo, y lo vamos a ver más adelante si nos permite el tiempo, es que esa suspensión puede ser en cualquier momento. Esto es, al día siguiente de quedar ejecutoriada la licencia, en donde uno diría el impacto económico es menor, o al día anterior de terminar la ejecución de la obra. Y entonces ahí sí ya parecería que hay que involucrar en ese debate constitucional otros intereses y derechos también legítimos en el discurso constitucional y que ameritan protección. Me pregunto yo la situación de un inversionista en ese proyecto particular que durante toda su vida, con esmero, haya ahorrado un dinero para ponerlo en su apartamento soñado y que con ecuación de esta decisión, pues ve, ¿por qué no decirlo en términos muy simples, frustrado esa parte de su proyecto de vida? Bueno, pero no solo en la acción de tutela, también en la acción popular. Ya con una muy interesante ponencia de la cual todos fuimos privilegiados de asistir, el doctor Rojas nos señalaba cómo en acción popular, en sentencia del 16 de marzo de 2012, se aceptó, muy a pesar de la nueva reglamentación del Código de Procedimiento Administrativo reciente, que en sede de acción popular sí se puede aún controlar la legalidad de acto administrativo, cosa de la cual yo soy defensor, por supuesto. Pero entonces se puede suspender también una licencia urbanística en sede de acción popular, en este caso, cuando se estime que el mismo amenaza o viola un derecho colectivo. Amenaza o viola un derecho colectivo. ¿Qué es lo preocupante? Si bien ha de aceptarse que constitucional y legalmente la tesis según la cual es posible controlar la legalidad de un acto administrativo en sede de acción popular, cuando éste amenace o viole un derecho colectivo,
es propiamente un control de legalidad, sumado a la valoración respecto del derecho colectivo. Lo que no puede suceder, y desafortunadamente en esa sentencia quedó en la motivación, es que en sede de acción popular se controlen los actos administrativos por razones de conveniencia. Porque cuando eso acaece, cuando le damos el poder al juez de hacer controles sobre actos administrativos por razones de conveniencia u oportunidad, estaremos trastocando el Estado de Derecho. Ya se convertirá en, y estamos en una tensión, todos lo podemos reconocer, hoy en día sobre cuál es el rol del juez en un Estado social de derecho como el nuestro, si le vamos a dar el poder de coadministrar y que por su particular forma de entender el urbanismo, entonces decida que en un caso concreto, ese interés de bien cultural, el que también representa un derecho colectivo, es superior, ejemplo, al derecho de la seguridad pública o al derecho de la tranquilidad, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si bien no es una acción constitucional, la menciono porque se ha constitucionalizado, ese acto administrativo particular, ya no queda duda con el nuevo régimen expreso del Código de Procedimiento Administrativo, puede ser sujeto a una acción puede ser sujeto o estar sujeto al control de legalidad en una acción de nulidad, en un medio de control, de nulidad simple, bajo unas causales específicas, muy generales, cuando la teoría de los fines inmóviles en el pasado pues restringía de alguna manera esa opción. Esa licencia entonces, en cualquier tiempo, puede ser discutida su legalidad bajo esas causales establecidas por el Código. ¿Es eso seguro? ¿Se justifica? Cuando se analiza no solo en el ámbito de la responsabilidad del Estado, ojalá me dé el tiempo, le pediría al favor que me digan qué tiempo tengo. 8 minutos. Hay una preocupación de la jurisdicción contenciosa, a pesar de lo que he sostenido, para darle seguridad a la actividad constructiva. Jamás he visto yo en una providencia que se afirme que la licencia es un acto administrativo precario. Todo lo contrario, hay un reconocimiento de que el mismo otorga un derecho y que amerita ser protegido. Les recomiendo particularmente, dentro del análisis que seguramente continuará haciendo el doctor Rojas, una decisión de sala plena del 5 de noviembre de 2013. Ya no sé si era sala plena o sección tercera, yo sí les hago la corrección en el caso que sea necesario, que se refirió a la responsabilidad patrimonial del Estado por anulación de una licencia urbanística. Creo que hay que integrar esa faceta a la valoración de responsabilidad del Estado que hizo el doctor Danilo. ¿Qué pasa cuando un constructor titular de una licencia acomete un proyecto o empieza o simplemente tiene la posibilidad de ejercer el derecho allí contenido y este acto administrativo es anulado? Pues de alguna manera se frustró una expectativa o derecho que tenía y es representativa de una falla del servicio en el ejercicio del poder normativo. Y ya la jurisdicción contenciosa, acertadamente en mi humilde opinión, ha sostenido que esa indemnización es procedente. Lo que sí debemos discutir entre nosotros de manera seria es si esa es la mejor forma de remediar la posición de un constructor. ¿Recibir una indemnización 15 años después de haber perdido una licencia o de que se le hubiese suspendido? Para nada. El inversionista lo que quiere, por supuesto, es materializar su proyecto. Y no solo el inversionista, la economía toda. Por lo que para ella representa su ejecución en mano de obra, en compra de recursos, en mejoramiento de una infraestructura urbana. No podemos quedarnos simplemente tranquilos entonces pensando que el mejor remedio es la indemnización y que sí existe. Por cierto, en ese caso, recuerdo, la indemnización fueron 50 salarios mínimos legales mensuales por concepto de pérdida de oportunidad.
desafortunadamente no tengo el tiempo para extenderme en esa valoración, pero seguramente a lo largo de este foro calificado se discutirá. Creo que hay otro evento de responsabilidad del Estado que ya debe incorporarse al análisis y que hay algunas referencias en la doctrina Patrias. ¿Puede haber responsabilidad del Estado por la adopción de medidas cautelares? Bien sea en una acción de tutela o en una acción popular. Por ejemplo, cuando se suspende una actividad constructiva para años después levantar la medida. ¿Qué pasa con ese stand-by? ¿Es susceptible de reparación? ¿O estamos ante una carga que debemos soportar todos como ciudadanos? Porque si la respuesta es que estamos ante una carga que debemos soportar todos, probablemente, siguiendo la línea jurisprudencial, no se considerará un daño antijurídico. Pero yo creo que hay que hacer entonces diferencias sobre cómo acaece esa medida cautelar y cuáles son las motivaciones para su revocatoria por un juez, bien sea el de primera instancia o, ¿por qué no?, el de segunda. Y identificar entonces eventos de medidas cautelares que desde el comienzo se veían improcedentes y que sin embargo fueron concedidas. Muy bien, por efectos del tiempo quiero discutir rápidamente los posibles remedios y las reflexiones que se están haciendo en el derecho moderno sobre seguridad jurídica. Esto no es un discurso exclusivo de abogados aburridos y teóricos. Esto es algo que le compete a todo ciudadano, porque como lo dije, es una necesidad humana vital. Ya tenemos incluso congresos académicos referidos a la seguridad jurídica. En el 2013, en la Universidad de Girona, se hizo el primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Jurídica. Hay mucha información disponible en internet al respecto. Pero resultado de ese congreso, dos profesores de la universidad empezaron a desarrollar un proyecto que denominaron indicadores de seguridad jurídica. Y sí que es importante tener indicadores para que esto deje de ser etéreo. ¿Cómo valoro yo, siendo inversionista, si decido en un mercado arriesgar un recurso financiero? Que sabemos para los proyectos constructivos suelen ser importantes. Bueno, hay muchos factores, yo me voy a referir rápidamente a estos cuatro. Factor 2, duración de la vigencia de las disposiciones. No tendríamos nada que mostrar en derecho colombiano sino vergüenza. Cuando hemos tenido leyes, pensemos, ley 1050 dice X, ley 1051 dice Y. Factor 7, estabilidad interpretativa. Desafortunadamente, como estamos haciendo el tránsito de un sistema clásico francés de derecho continental europeo, donde el precedente por regla general no es obligatorio, a un sistema de precedentes obligatorios, este proceso de adaptación ha generado mucha inseguridad. La idea es que con el respeto del precedente desaparezca. Y entiendo, por lo que he leído en los periódicos, que este es uno de los puntos capitales de la reforma a la justicia. Qué importante. Efectividad de los procesos judiciales para la resolución de conflictos, por supuesto. Y cuando me refiero a efectividad es que no simplemente haya medidas cautelares innominadas que puedan ser decretadas en cualquier etapa del proceso, sino la definición para el operario judicial de su procedencia. Allí debe haber absoluta identificación y precisión de cuándo, de manera oportuna, debe ser decretada. A mí me parece, en especial en las medidas cautelares de la acción popular, que esa regla no es clara y es deficiente. Existencia de protecciones colectivas de derechos individuales. Uno podría pensar que la existencia de estas acciones constitucionales son evidencia inmediata de inseguridad, pero cuando se explican en este proyecto es todo lo contrario. La existencia de estas acciones, bien entendidas, bien ejercidas, son indicativas de seguridad jurídica. Rápidamente, entiendo que ya me quedan 3 minutos. 2 minutos, listo. Voy a hacer esas preguntas que creo no tienen respuesta.
Debemos procurar que nuestra administración de justicia, en su término técnico de administración, desconozco si así lo hace, incorpore dentro de sus indicadores no simplemente cuántos procesos falló al mes. Yo no conozco esos indicadores, doctor Rojas, pero me parecería muy interesante involucrar, ejemplo, número de procesos en donde se solicitaron medidas cautelares, número de procesos en donde se concedieron medidas cautelares, número de procesos en donde esas medidas cautelares fueron revocadas por el juez de primera o de segunda instancia. Porque a partir de esos indicadores podremos adoptar políticas serias desde el punto de vista normativo y de buenas prácticas judiciales, de si estamos entendiendo bien las normas referidas a esa protección cautelar. Sin duda alguna, debemos eliminar el control de actos administrativos por razones de conveniencia. Eso en sede de acción popular es desastroso, y lo digo con conocimiento de causa, porque ese es uno de los indicadores que preguntan, por ejemplo, inversionistas americanos. ¿Qué facultades tiene un juez para imponer, sin existir una norma previa, una determinada orden o prohibir una determinada actividad? Y aquí desafortunadamente estaríamos en presencia de ello. Esta es una pregunta de imposible respuesta. ¿Debería existir un término de caducidad para el ejercicio de esas acciones constitucionales? Sabemos que sería imposible constitucionalmente en una acción de tutela. En tanto y en cuanto exista una amenaza o violación al derecho fundamental, como elemento axial de la estructura de nuestro ordenamiento, amerita protección por encima de cualquiera otra. La caducidad no será relevante. Lo importante es que sí exista la inmediatez, digamos, ahí hay un control de hechos, si se quiere, en la jurisprudencia, para que no se trate de una acción de tutela en cualquier tiempo. Tiene que demostrar una lesión cercana a ese derecho fundamental en el tiempo. En la acción popular parece que existe algo similar como principio. No hay un término de caducidad, a pesar de que la versión original de la ley 472 del 98 la tenía, fue declarada inexequible esa porción, y entonces aparentemente no hay término de caducidad, sin perjuicio de la teoría que ha desarrollado con acierto la jurisdicción contenciosa sobre la teoría del hecho superado, en tanto que exista una amenaza o violación. Pero resulta que no es suficiente esa circunstancia en muchas hipótesis de actos administrativos que todavía tienen algún efecto en el tiempo. Ahí es donde desafortunadamente no es fácil que esa teoría solucione toda la problemática. Voy a terminar, porque ya me están haciendo muy mala cara, lo siento mucho, con una nota histórica, qué pena, de pronto que no hace parte de la reflexión. Pero uno tiene que volver a su propia historia. Esta es una ley que me encontré hace ya unos años, de la República de Colombia, del 11 de junio de 1823. Tiene el puño y letra del Libertador. Y la voy a leer rápidamente porque nos dice mucho. Primero, que conforme a la naturaleza del gobierno representativo y a los principios liberales que Colombia ha adoptado, las leyes deben darse más bien como preceptos útiles y saludables de un padre para con sus hijos, que como mandatos caprichosos y arbitrarios de un señor para con sus siervos, o de un monarca para sus vasallos. Segundo, que las leyes son mejor obedecidas si al deber de la obediencia se añade la fuerza del convencimiento. Y tercero, que siendo los legisladores unos agentes o comisarios de los pueblos y responsables por lo mismo de sus operaciones ante el Tribunal de la Razón Pública, deben por consiguiente presentar los fundamentos que les han guiado en sus deliberaciones. Muchas gracias.